Julio Llanarte es un importante abogado de inmigración que está en Los Ángeles, California, y te aprecio mucho, Julio, que podamos hablar contigo en un momento como este. Estamos hablando de una circunstancia en donde la amenaza de deportaciones masivas, para ir directamente al grano, está aquí. Julio, bienvenido, buenos días, felicidades por lo que haces y gracias por compartirlo en este programa. Carmen, un gusto enorme charlar contigo, te admiro mucho, quiero primero decir eso. Y sí, efectivamente estamos viviendo tiempos movidos, vamos a decir así. Hay varios temas, uno de ellos es las deportaciones masivas, detenciones y también la problemática en la frontera, ¿no? En cuanto a deportaciones masivas, yo lo que primero quiero, y detenciones, decir es, como todos sabemos, todo el mundo sabe, en campaña muchas veces se dicen cosas. Quiero ver qué es lo que termina de ocurrir ahora, ¿no? Y creo que la pregunta clave aquí va a ser ver si las detenciones se van a centrar en todo inmigrante indocumentado o inmigrantes indocumentados que además tienen un delito o son, digamos, peligrosos para la seguridad pública o nacional. Ahí está el tema, porque primero se habló de deportaciones masivas, en recientes reportajes con el presidente electo se está hablando de que quiere ir contra delincuentes. Yo creo que ahí está la clave de cuáles van a ser las prioridades de detención de ICE, la Policía de Inmigración aquí en los Estados Unidos. También es posible que veamos redadas en digamos, lugares de trabajo, cosa que ya había ocurrido. Y también creo que aquí va a haber una tensión en este punto en cuanto al uso de las fuerzas federales y las fuerzas estatales, las ciudades santuario, cómo se comparte o no información entre ciudades santuarios, estados en donde son más pro-inmigrantes, y vamos a ver una tensión entre los gobernadores de estos estados y el nivel federal, digamos, el presidente y las autoridades federales. Creo que ahí se van a centrar los temas, ¿no? En cuanto a detenciones. Bueno, pero digamos que no hay nada escrito para efectos de que por dónde empezarían, aunque entre comillas, lo lógico sería que personas indocumentadas con algún tipo de delito registrado serían las primeras, sería lo que el sentido común, si el sentido común tiene que aparecer aquí, diría. Sí, personas que tienen un delito o que ya tienen una orden de deportación. Hay un montón de gente aquí en Estados Unidos que vive con una orden de deportación de un juez que no ha sido ejecutada. Estas son las dos tipos de personas que creo, o por lo menos el presidente electo está diciendo que va a enfocarse. Creo que también el primer día de su asunción ya podría tomar algunas decisiones por órdenes ejecutivas sin necesidad del Congreso. Se está diciendo también, Carmen, el presidente Biden durante su administración usó una herramienta que se llama el parol humanitario, por el cual cientos de miles de personas de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua entraron al país y se les ha dado un permiso de trabajo. Esto lo puede cancelar rápidamente con una orden digamos, del Tribunal de Inmigración, de la Corte de Inmigración, que depende del Departamento de Justicia. Eso lo puede hacer inmediatamente y bueno, vamos a ver también cuáles son los oficiales que nombra. Stephen Miller es el arquitecto de sus cambios migratorios que ha estado antes y pareciera que va a ser el que también puede nombrar. Y ahí vamos a ver qué es lo que se termina haciendo, porque a este punto obviamente estamos en el mundo de la especulación. ¿Qué se dice en una campaña, que ya sabemos que a veces es incendiario, y qué se termina de implementar finalmente? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Absolutamente de acuerdo, Julio Llanarte. Estamos frente a esto, porque todo esto desde luego genera inquietud, temor, alarma, pánico. Hay diferentes estadios para tratar de entender lo que está pasando en la mente y el corazón de cuántos millones calculamos hay en Estados Unidos en una circunstancia susceptible de ser pues sujetos de esto. El número nadie lo sabe con exactitud. Hay informes que dicen, estudios que dicen que son 11 millones, otras personas dicen 14, 8, son varios millones, es mucha gente. Si, digamos, lo que se quiere hacer, conocido como la Operación Aurora, así la han llamado, es deportar a todos los inmigrantes indocumentados. Esto yo creo que en el corto plazo es virtualmente imposible, por no decir directamente imposible. Hay estudios que dicen que esto llevaría un costo anual de 88.000 millones de dólares. Esto podría llevar hasta 10 años, lo cual llevaría los costos a $1 trillón, un número que es inimaginable. El presidente dijo, electo hace pocas horas, que no hay límites presupuestarios para esto. Esto va a ser definido obviamente por el Congreso, pero yo creo que en el corto plazo no se puede llevar adelante semejante cosa. Están hablando de la construcción de centros de detención en Texas, pero tienen que construir muchísimos centros de detención allí porque no hay camas suficientes, y el uso de la Guardia Nacional
que mucha gente ya está advirtiendo que esto sería ilegal usar a la Guardia Nacional para estos procedimientos. Entonces, es posible que recurran a también fuerzas estatales, la policía local, digamos, pero ahí yo creo, lo que dije hace un ratito, va a haber una tensión entre algunos estados gobernados por demócratas, ciudades consideradas santuarios, donde no se va a compartir información. Sin embargo, quiero aclarar que aunque sea la conocida ciudad santuario, esto no significa que no puedan haber detenciones allí, simplemente que no se comparte información. Pero fuerzas federales sí pueden actuar también en ciudades santuario. Hay mucha desinformación con esto que lo quiero aclarar. Sí, totalmente. Bueno, eres abogado en la materia. Para efectos de lo que las personas que estén siguiendo este programa en Estados Unidos o en México o en cualquier parte, porque aquí al final de cuentas hay muchas nacionalidades que están ahí involucradas. Pensamos en México por el mayor volumen y porque estamos transmitiendo desde México, pero aquí es un tema que va a tomar parejo las nacionalidades. Se ha dicho, no sé con cuánta razón o no, Julio Ollanarte, que podrían iniciar con venezolanos. No sabría yo por cuál razón y si esto tiene algo de cierto, o hay alguna declaración específica en esta materia. Yo creo que, con lo que decía recién, el parol humanitario que tuvo Venezuela tuvo dos herramientas muy importantes. Una es el parol humanitario. Eso lo pueden cancelar inmediatamente si quieren. Veremos si lo hacen. Porque el presidente Biden usó este recurso de una manera amplia, porque el parol humanitario, ¿para qué se usaba, Carmen? Era, por ejemplo, si uno está fuera de Estados Unidos, no tiene papeles y quiere venir porque tiene un familiar con cáncer o que ha fallecido y tiene que ir a un funeral, presentarse ante un juez estadounidense, en caso a caso el gobierno puede dejar entrar a una persona para esa actividad específica. Aquí se ha usado de manera amplia, ha dicho un juez en Texas hace pocas horas, y es algo que el Congreso no le debería haber permitido al presidente poder usarlo. Entonces es posible que se lo cancelen. Después, Venezuela también tuvo otra herramienta que es el TPS. El TPS es una medida que se usa para personas de países que sufren alguna emergencia política muy grave o alguna crisis climatológica como huracanes y cosas así. Lo tienen personas de Venezuela, de Ucrania, de Camerún y de otros países. No creo que esto lo puedan cancelar. Lo que se suele hacer es no renovarlo, dejarlo vencer, y creo que esto es algo que va a ocurrir. ¿Por qué no lo puede cancelar? Porque es algo que surge del Congreso, el TPS. No es tan sencillo que hacerlo con una orden ejecutiva. Entonces los venezolanos que tienen ya sea parol humanitario o TPS, creo que podrían sufrir esta consecuencia. Estamos hablando de algo que, bueno, pues tal como lo dijiste, Julio, es producto de campañas políticas que buscan el voto y que lo que se promete no necesariamente se cumple tal cual, pero ya tuvimos a un Donald Trump en un primer periodo de gobierno, ya tuvimos a Donald Trump presidente, ahora tendremos a un nuevo Donald Trump después de los años transcurridos, pues con qué tono, con más fuerza, con más crudeza, o no, porque hay las versiones, ¿no? Viene por venganza de quienes fueron contra él, viene contra una pues antipatía subrayada contra los indocumentados. ¿Cómo imaginar? Tratemos de imaginar lo que puede venir con un personaje como Trump. Bueno, lo que primero yo me centraría es en ver cómo termina de quedar el dibujo institucional. Esto nos dice no solo el Poder Ejecutivo, obviamente, sino cómo termina de ser conformadas las cámaras del Congreso, donde va a tener mayorías en el Senado y pareciera, todavía resta esperar, qué ocurre en la Cámara de Representantes. Esto nos va a indicar la facilidad o dificultad que va a tener para la sanción de las leyes, que en temas de fondo en inmigración es fundamental. Pero pareciera que ahí va a tener un control. Y hay pocos mecanismos institucionales en el Congreso, como el filibuster, es un recurso en el Senado, que creo que lo podrían evitarlo de alguna manera. Y después, la Corte Suprema es un tema muy importante porque allí tiene una mayoría, digamos, conservadora de 6-3, así que aquellas cosas que lleguen hasta la Corte Suprema tendría este favoritismo, digamos así, además de que si uno analiza históricamente la jurisprudencia de la Corte Suprema, es decir, las decisiones judiciales de los últimos 100 años, la Corte suele darle la razón en general al Poder Ejecutivo en cuanto a la discrecionalidad que tiene para tomar medidas en inmigración, ¿no? Le da bastante poder al Poder Ejecutivo. Y después los jueces intermedios, ¿no? Que también están, porque hay jueces intermedios nombrados durante periodos demócratas y también durante periodos republicanos. Ahí es donde vamos a ver el famoso juego de los frenos y contrapesos que quiere la Constitución de Estados Unidos.
Y en cuanto a la actitud que va a tener el presidente, vamos a ver qué es lo que hace. Yo creo que cuando inició su mandato, como cualquier, digamos, presidente que toma el poder, primero comete algunos errores al no conocer cuáles son las fricciones que tiene el sistema y luego va aprendiendo. Así que ya va, digamos, a desembarcar con todo el aprendizaje que tuvo en su primer término y va a ser más eficiente probablemente en la toma de medidas. Si va a haber algún tipo de represalia o no, resta ver qué es lo que ocurre. Sí creo que inmediatamente va a tomar decisiones, Carmen, por una razón muy sencilla. Él acaba de ganar las elecciones por múltiples razones, pero una fundamental que todos sabemos es por el tema de inmigración. Entonces va a tener que mostrar, y puede hacerlo, que cumple con su palabra inmediatamente. Como dije, hay cosas que puede hacer desde el día 1. ¿Las va a hacer o no? Eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que ver. Y fíjate tú, el tema migratorio y el tema económico son los dos grandes temas. Y aquí el tema es, supongamos sin conceder, como dicen los abogados como tú, supongamos sin conceder que Donald Trump cumple cabalmente toda la amenaza de deportaciones masivas, habrá un impacto muy serio en la economía estadounidense. ¿Qué podríamos decir al respecto, Julio? Bueno, exactamente. Hay estadísticas que dicen que un 25% de los trabajadores del campo son inmigrantes indocumentados. 25. 1 de cada 8 trabajadores de la construcción son inmigrantes indocumentados. 2 áreas que son críticas, digamos, la agricultura sin ninguna duda. Esto, digamos, de llevarse a cabo, que insisto, creo que no va a ser posible en el corto plazo por un tema presupuestario logístico, pero de llevarse a cabo va a tener obviamente un impacto en los precios de los productos, de los bienes y los servicios, y además también lo que ocurra en la frontera, ¿no? Que es otro tema obviamente muy importante. Estamos hablando de probablemente la frontera más, ¿cómo decir?, intensa del mundo, no solo por el tránsito de personas, sino también por el comercio entre Estados Unidos y México. Entonces, estos dos efectos, ¿cuánto se va a cerrar la frontera? ¿A qué nivel? Más deportación de trabajadores, que muchos de ellos hacen trabajos que los estadounidenses no quieren hacer, y entonces va a ser más caro, digamos, contratar gente. Esto es un tema de oferta y demanda. Creo que ahí vamos a ver un efecto si esto se lleva a cabo. ¿Qué opinión te merece, Julio Ollanarte, abogado de inmigración allá en Los Ángeles, California, el nombramiento de Tom Homan, el zar de las fronteras? ¿Quién es el personaje y qué va a significar ser el zar de las fronteras? Bueno, esta persona fue nombrada en una primera instancia, ha cometido algunos errores iniciales, como decía, por su desembarco con ICE, y que es la Policía de Inmigración. Vamos a ver ahora qué actitud toma en esta segundo término del presidente, y vamos a ver cómo usa ICE a la Policía de Inmigración, y ahí, bueno, resta ver qué es lo que termina de ocurrir. Creo que pueden haber redadas, como digo, en lugares de trabajo, porque esto ya ocurrió. Esto es algo que puede ocurrir, pero lo que yo quiero ver es si van a centrarse en personas, como digo, que tienen ya delitos o una orden de deportación sin ejecutar, o van a ir por cualquier persona que simplemente no tenga documentos, pero que no sea peligrosa, digamos así. Resta ver qué pasa, pero ya ha mostrado ser una persona, digamos, que es estricta en cuanto a su manera de ver la inmigración, y no creo que cambie en ese sentido. ¿Por qué se bautizó con el nombre Aurora a esta intención de deportaciones masivas? La verdad que no lo sé. Sé que se llama así, pero no sé. Pero no sabes por qué. No. ¿Será alguna localidad? ¿Será algún lugar donde...? Bueno, en fin, lo investigaremos para saber por qué se llama Aurora. Te lo debo. Nos debes. Ya nos contestaste todo, nos debes esa. Dime una cosa. Ya es un análisis también que tiene que ver con lo electoral, porque, a ver, uno tendría que tratar de entender qué fue lo que llevó a millones de personas a regresar a Donald Trump a la Casa Blanca. Es la pregunta obligada, pero aquí hay un tema importante, porque, ya me dirás tú, sin el apoyo de los latinos, ¿hubiera ganado Donald Trump la presidencia? Se lo hubiera complicado bastante, sin ninguna duda. Acá ha habido un cambio en el voto de muchos latinos del Partido Demócrata al Partido Republicano. Hay que decir, evidentemente, que el Partido Demócrata no ha manejado bien las cosas, evidentemente, esto es obvio, y la frontera no la ha manejado bien. Y la inmigración, el debate público, Carmen, en cuanto a la inmigración, muchas veces se reduce a la problemática de la frontera, que es una gran problemática, por supuesto, pero inmigración es mucho más que eso. Entonces la frontera es útil para las campañas políticas porque aquí es muy visual, ya sea a favor o en contra. Por ejemplo, cuando estaba Trump, que se separaron algunas familias
un video de una niña llorando porque se separa de su padre, es muy doloroso y eso le ha perjudicado al presidente en su momento, esto le ha perjudicado a este oficial que tú has mencionado también, estas imágenes, y por el otro también decir, bueno, vienen caravanas de miles, de cientos de miles de inmigrantes, esto también genera temor en mucha gente, y después, bueno, me parece que el Partido Demócrata ha enfocado mucho su campaña en temas que los latinos, que suelen ser bastante conservadores, pro familia, muchos que profesan religiones, les ha molestado, digamos, este tipo de mensajes, y creo que esta es una de las razones que lo explican, entre otras, ¿no? Después también en Estados Unidos ha generado, creo, bastante impacto. Si bien muchos números de la economía, la verdad, que dan bastante bien, la gente ha sentido que subieron precios en las compras en el supermercado, en los combustibles. Entonces esto yo creo que es una mezcla de factores, pero tiene que ver con errores propios de la campaña demócrata, de Biden, obviamente, que tardó mucho en bajar su candidatura. No ha habido tampoco una elección con primarias de Harris y, digamos, básicamente muchos dicen han puesto a dedo, y entonces no se ha dado ese debate también de qué es lo que quiere Harris, y no le dio evidentemente el tiempo para armar su campaña. Este cóctel de razones creo que explica en gran medida estas razones de por qué Trump ha ganado. Además de, evidentemente, un efecto psicológico de las cosas que había hecho Trump quedaron para mucha gente hace bastante tiempo y por ahí no las recuerdan a la hora de votar. Creo que también hubo algo de eso, ¿no? Los episodios que vimos en el Capitolio el 6 de enero, esas cosas han quedado algunos años atrás y la gente se enfoca en su día a día, gente que por ahí no está tampoco tan metida en política y a la hora de tomar una decisión lo hace por algún tema específico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Seguimos con las preguntas abiertas sobre qué ocurrió en esta elección, pero finalmente es una realidad inocultable, es una realidad apabullante. Vamos a ver cómo termina de configurarse el mapa congresional, pero todo apunta a que tendrá mayorías en el Congreso, a que tendrá incluso una Suprema Corte de Justicia o una parte de la Corte Suprema, pues si no directamente a su servicio, sí con un grado de simpatía probable hacia Donald Trump, por lo que ya sabemos de las propuestas que hizo en relación a los que hoy la configuran. Dime una cosa, Julio Ollantarte, para terminar esta conversación que terminamos ahora porque vamos en vivo y se acaba el tiempo. Como abogado de inmigración, ¿qué tipo de sugerencia, de idea, qué compartirías con las personas que en este momento dicen, caray, yo llevo aquí 5 años, 10 años, 20 años, un mes, lo que sea, no tengo los documentos en regla y estoy aquí trabajando y puede ocurrirme lo que están ustedes diciendo? ¿Qué dirías directamente a estas personas? Varias cosas. Primero, mandar un mensaje de mantener la calma, porque hay mucho temor, obviamente. Es fácil decirlo, pero difícil de lograr. Que se mantengan informados, ya sea con periodismo serio como el tuyo, con medios serios, para saber qué es lo que está pasando, porque hay mucho ruido y mucha desinformación en redes sociales, hay mucho mensaje, digamos, incendiario por la campaña electoral. Eso ya pasó, entonces ver bien qué pasa con lo que se termina de implementar, lo que termine de ocurrir, porque hasta ahora estamos, digamos, viendo qué es lo que pasa, pero vamos a ver qué se implementa. Y después también, obviamente, queda mal que lo diga un abogado, pero que tengan asesoría legal para saber exactamente dónde están parados. En algunos casos, mucha gente lo que estamos viendo es que quiere iniciar su caso antes de que tome el poder Donald Trump, porque de esa manera quizá tener algún tipo de resguardo de decir, bueno, yo inicié mi trámite con alguna regulación y que si después cambia posteriormente yo me atengo al régimen cuando yo inicié mi trámite. Entonces mucha gente está iniciando su trámite antes de que asuma el presidente, pero en cualquier caso lo que le digo a la gente es que esté informada y que esté asesorada legalmente y que no se dejen tampoco asustar por mucho ruido y desinformación de gente que no sabe lo que dice. Bueno, también se puede crear, paralelo a todo esto, Julio Ollantarte, tú que eres un experto abogado profesional de inmigración, pues un negocio paralelo de gente que pueda vender, ¿qué te gusta? O sea, puede haber incluso negocios indebidos en torno a lo que significa el temor de esta circunstancia. Exactamente, el temor vende, lamentablemente,
Y vemos, ¿sabes qué? En inmigración, Carmen, vemos personas que se hacen pasar por abogados. Yo en las redes sociales bloqueo de 5 a 10 cuentas falsas que se hacen pasar por mí todos los días. Uf. Eso le pasa a otros abogados de inmigración también. Pero después tenemos personas que no son abogados, que son notarios. Eso no es un abogado en Estados Unidos, en otros países sí. Y estas personas no pueden dar un consejo legal. Solo un abogado en Estados Unidos puede darlo. Si otra persona da consejo legal en Estados Unidos es un delito. Y yo lo veo todas las semanas en mi práctica profesional, que viene gente que ya alguien le hizo un trámite y está mal hecho y después los perjudican. Y nosotros tenemos que salir a apagar ese incendio. A veces podemos arreglar esos problemas y a veces no se puede. Es decir, entonces, para tener un abogado de inmigración en Estados Unidos, ¿tiene que ese abogado o abogada estar registrado en algún lado? Sí, en la barra de abogados estatal, y el abogado puede estar registrado desde Hawái o Florida, no importa, porque son leyes federales, las de inmigración, no estatales. Entonces yo, por ejemplo, estoy matriculado en la barra de California, pero tengo clientes en todo el país sin ningún problema. Y para que una persona que busque la asistencia, la ayuda de un abogado o abogada, sepa si ese abogado está certificado, ¿cómo lo hace? Tiene que buscar, esta es una muy buena pregunta, es muy importante, tiene que buscar en la barra de abogados del estado en donde ese abogado dice estar y buscarlo por su nombre. Toda la barra de California, por ejemplo, de Florida, Nueva York, tienen un buscador de abogado y ahí puede uno ver el nombre del abogado, que tiene una licencia, que esta licencia está activa y que no tiene sanciones. Muy importante, porque puede un abogado tener una licencia suspendida, no puede ejercer tampoco. Entonces, yo siempre le recomiendo a la gente, antes de contratar a un abogado, busque ese abogado en la barra donde dice estar registrado. Y ningún abogado puede ofenderse porque un cliente le pregunte en qué barra está registrado, lo tiene que dar. Y yo lo muestro con mucho orgullo porque me costó mucho. De hecho, ni siquiera te lo tienen que pedir, aquí está mi acreditación, tendría que ser. Exactamente. Exactamente. Julio Ollanarte, muchísimas gracias por tomar esta comunicación. Si no tienes inconvenientes, sigamos hablando para tratar de entender y colaborar con las personas que se encuentran en Estados Unidos y las que se encuentran en los países de origen, que desde luego el tema es expansivo, porque bueno, la preocupación se hace expansiva a los que están allá y a los que están en sus lugares de origen. Así que, Julio, seguiremos hablando si me lo permites y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Un gran abrazo y gran programa. Un gran abrazo para ti, Julio Ollanarte, abogado de inmigración, un gran abogado que, bueno, pues nos ha compartido toda esta revisión de lo que está ocurriendo en estos momentos con motivo de la llegada próxima de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y su amenaza de deportaciones masivas a través de esta operación Aurora. Nos vamos.